Todo comenzó un día común en la ciudad de Sevilla, España. María, una mujer de 42 años, llevaba una vida tranquila y dedicada a su familia y a su trabajo en una biblioteca. Siempre fue una mujer sensible, muy intuitiva y solidaria con quienes la rodeaban. A menudo sus amigos y familiares la describían como una persona llena de empatía, alguien a quien le era fácil ponerse en los zapatos de los demás. Sin embargo, nunca imaginó que esa misma sensibilidad la llevaría a una experiencia tan misteriosa y profunda, algo que cambiaría su vida para siempre. La experiencia que estoy a punto de contarles ocurrió en un momento inesperado de su vida. María afirma que mientras se encontraba en un estado de inconsciencia, sintió como su espíritu se elevaba, como si su cuerpo ya no la sostuviera. Entonces se encontró en un lugar extraño y a la vez lleno de paz. Al principio solo veía un espacio de luz suave, como si estuviera rodeada de una bruma dorada que le transmitía tranquilidad. Era como si flotara en un ambiente sin tiempo ni espacio, un lugar donde todo era calma. Antes de seguir contando lo que vio María, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, se suscriban al canal. No cuesta nada y de verdad, la suscripción y el like en este vídeo nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más relatos impactantes como este. Si estás disfrutando del relato, suscríbete y acompáñanos en esta comunidad. Dicho esto, volvamos a la historia de María. Poco a poco la niebla comenzó a disiparse, y María vio una especie de edificio imponente frente a ella. Era como un archivo celestial, una construcción de mármol blanco que parecía extenderse hacia el infinito. No era un edificio común, su aspecto era más bien etéreo, como si estuviera hecho de energía en lugar de ladrillos. María se sentía atraída por él y sin pensarlo comenzó a acercarse. Al entrar, un sentimiento de asombro la invadió. Dentro de este archivo había miles y miles de estantes, organizados en pasillos interminables que parecían guardar un conocimiento sin fin. Pero lo más impresionante era que cada estante estaba lleno de libros y pergaminos, y cada uno de ellos tenía un título que resonaba profundamente en ella. Algunos decían palabras como sacrificio, amor, perdón, y otros llevaban nombres de personas o frases como aquellos que amaron sin ser amados o los que dieron todo sin esperar nada a cambio. María sintió una presencia junto a ella, aunque no vio a nadie de forma clara. Era como si una voz suave y amable le susurrara al oído, explicándole que cada uno de esos libros contenía la historia de almas que habían pasado por pruebas extraordinarias en la tierra. Historias de quienes habían enfrentado los desafíos más grandes, llenos de dolor y sacrificio, pero habían respondido con amor, compasión y una empatía inmensa. Eran las historias de quienes habían elegido el camino difícil, de aquellos que habían amado y ayudado desinteresadamente a otros, aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Uno de los libros llamó su atención de manera especial. El título decía Perdón en tiempos de oscuridad. Como si supiera exactamente lo que hacía, María extendió la mano y tomó el libro. Al abrirlo se encontró con una historia detallada de una mujer que había perdonado a alguien que le había hecho mucho daño. Esta mujer había sufrido una traición profunda, pero en lugar de guardar rencor, había escogido perdonar y seguir adelante. Al leer su historia, María sintió como si también estuviera viviendo ese momento, como si experimentara el dolor, la confusión y, finalmente, la paz de esa mujer. Fue una sensación tan real que parecía haber ocurrido en su propia vida. A medida que pasaba de un libro a otro, cada historia resonaba en su corazón de una forma distinta. Algunas le traían lágrimas a los ojos, otras le llenaban de un amor indescriptible. Y fue entonces cuando comprendió que esas historias no estaban allí solo para ser guardadas, sino para recordar a las almas que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo. Cada libro contenía lecciones, decisiones y momentos de sacrificio que habían marcado a cada alma, transformándola y acercándola a una comprensión más profunda de la vida y de la existencia misma. Después de lo que parecieron horas o tal vez solo unos minutos, el tiempo era un concepto extraño en ese lugar, la voz le habló de nuevo. Le explicó que su propia vida, su camino y sus elecciones también tenían un propósito. Las experiencias de amor, de comprensión y de empatía eran como semillas que ella había plantado, y que algún día, más allá de lo que ella pudiera ver, esas semillas darían fruto. También entendió que todas las almas que alguna vez habían actuado desde la bondad estaban conectadas, como una red invisible que sostenía el universo. Finalmente sintió que era hora de regresar. El archivo celestial comenzó a desvanecerse, y la suave luz dorada la envolvió una vez más.
María abrió los ojos y se encontró de vuelta en su cama, con el corazón lleno de una paz indescriptible. Aquella experiencia la había cambiado para siempre. Ahora, cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que mostraba comprensión o empatía, recordaba las historias que había visto en aquel archivo y se daba cuenta de que, aunque sus acciones fueran pequeñas, en algún lugar, en algún rincón del universo, esas acciones estaban siendo recordadas. Este relato no es solo la historia de María, sino una invitación a que cada uno de nosotros también busque cultivar esos momentos de compasión y empatía en nuestra vida cotidiana. Después de aquella experiencia, María no volvió a ser la misma. Cada día sentía que algo había despertado en ella, algo que iba más allá de sus preocupaciones diarias. Al caminar por las calles de Sevilla, sentía una conexión diferente con la gente, como si pudiera ver más allá de las apariencias, como si en cada mirada o en cada gesto pudiera intuir las luchas, las alegrías y los dolores de quienes la rodeaban. Un día, en la biblioteca donde trabajaba, se acercó una mujer mayor, de mirada triste y agotada. Había ido a pedir un libro, pero María notó que su voz temblaba y que sus manos sostenían el bolso con fuerza, como si quisiera ocultar algún sufrimiento. María recordó entonces las historias que había visto en el archivo celestial y, con una amabilidad que surgía naturalmente, se acercó a la mujer, le sonrió y le preguntó si necesitaba algo más. La mujer, sorprendida por la gentileza de María, se abrió un poco y empezó a contarle que estaba pasando por una época difícil, que había perdido a alguien muy cercano y que, desde entonces, sentía un vacío inmenso. María escuchó cada palabra con atención, recordando la importancia de ser una fuente de consuelo y empatía para los demás. En esos momentos se dio cuenta de que a veces el simple hecho de escuchar puede aliviar un dolor profundo. Le tomó la mano a la mujer, le susurró unas palabras de aliento y le recordó que el amor nunca desaparece, que sigue vivo de alguna forma, incluso en el silencio. Las semanas pasaron, y María continuó sintiendo ese llamado a hacer algo más grande. Decidió entonces reunirse con un grupo de voluntarios que ayudaban en hospitales y hogares de ancianos. Ahí comenzó a compartir su tiempo con personas que atravesaban momentos difíciles. Les leía libros, les contaba historias y, sobre todo, les ofrecía una compañía sincera y cálida. Una noche, mientras acompañaba a un anciano en sus últimos días, él le dijo algo que quedó grabado en su corazón. Con voz débil y entre suspiros, el anciano le agradeció por estar allí, le dijo que nunca había sentido tanto amor en su vida como en esos momentos en los que alguien, sin esperar nada a cambio, había decidido dedicarle su tiempo. Y fue entonces cuando María comprendió que esas pequeñas acciones de compasión, esos momentos de conexión humana, eran lo que daba sentido a su existencia. Cada día María vivía con la certeza de que sus acciones, aunque pequeñas, tenían un impacto profundo en el mundo. Recordaba cada lección del archivo celestial y comprendía que, así como aquellas almas habían dejado su huella a través del amor y la empatía, ella también podía hacerlo. Y de esta manera se convirtió en una fuente de luz y esperanza para todos los que la rodeaban, dejando una huella de amor que algún día, en algún lugar, quedaría grabada en un archivo celestial junto a aquellas historias de compasión que había visto en su experiencia. María nunca volvió a temerle a la vida ni a la muerte, pues sabía que el verdadero legado de una persona no está en lo que posee, sino en cómo ama y ayuda a los demás.